El secreto de Sofía. El aroma a café recién molido y bollería fina envolvió a Sofía al cruzar el umbral del jardín. Saludó con una sonrisa a Miguel, el chef, quien ya sudaba frente a los fogones. Buenos días, Miguel. ¿Listo para el aluvión? Siempre, Sofía. ¿Y tú, lista para encantar?, respondió él, sin levantar la vista. Sofía se deslizó entre las mesas aún vacías, ajustando los manteles inmaculados. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando el elegante salón. En poco tiempo, las primeras parejas y ejecutivos solitarios comenzaron a llegar. Sofía se movía con gracia entre las mesas, su libreta y bolígrafo listos. Buenos días, ¿ya tienen algo en mente?, preguntó a una pareja, su voz dulce y clara. Recogía pedidos, entregaba platos con una eficiencia silenciosa, siempre con una sonrisa genuina. No era solo un trabajo, era una danza, un ballet de servicio donde cada movimiento contaba. Mientras servía un capuchino espumoso, su mente divagó. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de la porcelana, todo se desvaneció por un instante. Recordó las tardes en casa de su abuela Elena, el olor a hierbas secas y el sonido gutural de palabras extrañas. Ya, Sofía, repite conmigo, maraba. Su abuela, con paciencia infinita, le desgranaba las perlas del árabe, una lengua que para la pequeña Sofía era música, un código secreto que la conectaba con mundos lejanos. No era solo un idioma, era un rompecabezas fascinante, cada letra, cada sonido, una pieza de un universo cultural que la abuela había traído consigo. Esa conexión, forjada en la intimidad de su hogar, era su tesoro más preciado, un secreto que guardaba celosamente bajo la superficie de su amable sonrisa. La llegada del magnate. La puerta de caoba del restaurante se abrió con un murmullo, anunciando una presencia inusual. El señor Khalid Al-Farsi, un hombre cuya fortuna se rumoreaba comparable a las dunas del desierto, entró al salón. Su porte era innegablemente imponente, vestía un toga impecable que fluía con cada paso, y sus ojos oscuros, enmarcados por una barba cuidada, barrían el lugar con una mezcla de curiosidad y desdén. Le seguían dos hombres más, ataviados de manera similar, susurrando en una lengua que pocos en el restaurante reconocían. Se dirigieron a una mesa apartada, previamente reservada y estratégicamente ubicada para ofrecer privacidad. Al-Farsi se sentó con una autoridad innata, gesticulando levemente mientras sus acompañantes tomaban asiento. Su voz, aunque baja, resonaba con un tono imperativo mientras continuaba su conversación en árabe, un idioma que para la mayoría era un misterio exótico. Sus palabras, salpicadas de risas ocasionales y miradas fugaces a los demás comensales, parecían flotar en el aire, cargadas de una autoconfianza inquebrantable. Desde la distancia, el gerente, con el ceño fruncido, observaba la mesa. La reputación del señor Al-Farsi lo precedía, no solo por su riqueza, sino por su temperamento exigente. Sus ojos se posaron en Sofía, que organizaba unas copas con una eficiencia tranquila. Sofía, la llamó el gerente, su voz apenas un susurro de advertencia. La mesa del señor Al-Farsi. Eres la más paciente de todas. Sofía asintió, una chispa de determinación en sus ojos. Sabía que esta no sería una mesa cualquiera. Primer desprecio. Sofía se acercó a la mesa de la esquina, su libreta de comandas abierta y el bolígrafo listo. El señor Al-Farsi, un hombre con un traje impecable y una barba cuidadosamente recortada, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus dos acompañantes, igualmente elegantes, conversaban en voz baja. Sofía esperó pacientemente, una leve sonrisa profesional en sus labios. Finalmente, Al-Farsi hizo un gesto impaciente con la mano, sin mirarla. Tráenos la fuente de mariscos más grande que tengas y 3 botellas de tu mejor champagne, la Dom Perignon. Y rápido, espetó con un acento extranjero marcado, su voz grave resonando en el elegante comedor. Sofía asintió, anotando la orden. Mientras ella confirmaba los detalles, el señor Al-Farsi se inclinó hacia sus amigos y, pensando que Sofía no entendería, dijo en árabe con una risa despectiva: «Mira a esta. Otra camarera latina. Solo una sirvienta que no entendería una palabra de lo que decimos. Creen que el mundo gira a su alrededor». Sus amigos rieron en voz baja.
El rostro de Sofía permaneció impasible, su sonrisa profesional intacta. El calor de la vergüenza y una punzada de ira se mezclaron en su estómago, pero su expresión no traicionó ni una pizca de su sorpresa. Había entendido cada palabra. Asintió de nuevo, cerró su libreta y se dio la vuelta con una calma que desmentía la tormenta interna. Enseguida, murmuró, y se dirigió a la cocina. Por ahora, el silencio sería su arma. La paciencia de Sofía. Sofía se alejó de la mesa 7, el eco hiriente de las palabras aún vibrando en los recovecos de su mente. No era ajena al desprecio, pero la acidez de este en particular, pronunciado en un idioma que creía suyo, la punzó de una forma inédita. Se dirigió maquinalmente a la estación de servicio, tomando un paño para frotar una imperceptible mancha en la barra, mientras un zumbido agudo le aturdía los pensamientos. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero sus frutos son un dulzor que calma el alma. Mi niña, la voz de Nana Elena, su abuela, susurró desde el pasado. Sofía cerró los ojos, la imagen del patio trasero emergiendo, el aire denso con jazmines, el arrullo del árabe que su abuela le enseñaba mientras trenzaba su cabello. No hay sendero para la sabiduría que exija prisa, Sofía. Observa, escucha, y el día que tu voz se alce, resonará más potente que cualquier grito. Abrió los ojos. La barra seguía inmaculada, pero la fisionomía del hombre de la mesa 7, su sonrisa petulante, se grabó con nitidez. Podría haberle lanzado una réplica en su misma moneda, sí, dejándolo atónito. ¿Pero qué ganaría con ello? Solo inflaría su ego o lo acorralaría. No, Nana Elena le había inculcado la sabiduría de elegir sus batallas. Y, más crucial aún, el momento idóneo. Una sonrisa apenas esbozada se deslizó por sus labios. La prisa, había aprendido, era la némesis de la estrategia. Sofía Vargas podía esperar. El segundo insulto. Begin barra inversa N. Sofía se acercó a la mesa de Alfarsi, las bandejas con las bebidas equilibradas con la destreza de años de práctica. Había un mojito con su menta fresca, una copa de vino tinto que reflejaba la tenue luz del restaurante y una limonada con rodajas de pepino. El señor Alfarsi, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, la observó. Estoy seguro de que la señorita se equivocará con el pedido ahora, dijo, lo suficientemente alto como para que su acompañante lo escuchara, y luego añadió en árabe, con un tono más pronunciado que antes. Seguramente el mojito terminará en las manos equivocadas. Esto es típico. El comentario se sintió como una bofetada helada. La voz de Alfarsi no solo era audible para ella, sino que había una clara intención de humillarla. La sonrisa burlona en su rostro se acentuó, esperando que ella tropezara. La paciencia de Sofía, un río normalmente fluido y sereno, encontró una roca insuperable. Ya no era solo una prueba, era un desafío directo a su profesionalismo e inteligencia. Sintió una punzada de ira, pero también una extraña claridad. Era el momento. No podía dejar pasar el segundo insulto. Barra inversa NND. La respuesta inesperada. Sofía se detuvo junto a la mesa, su sonrisa habitual tan inquebrantable como el mármol del suelo. El señor Alfarsi, con una mirada de superioridad, le lanzó una frase en árabe, su tono goteando con descendencia. Era la misma orden de siempre, ligeramente modificada para incluir una velada burla sobre su supuesta ignorancia. Sofía respiró hondo, un ligero brillo apareció en sus ojos. Creo que pidió café solo, señor, no café con leche como acaba de solicitar. ¿Desea algo más?, respondió Sofía, su árabe tan fluido y perfecto como el propio acento de Alfarsi, quizás incluso más pulido. Su sonrisa, lejos de flaquear, se ensanchó ligeramente, un desafío silencioso enmarcado por la cortesía. La cuchara de plata que el señor Alfarsi sostenía se detuvo a mitad de camino hacia su taza. Sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron, transformándose en una expresión de puro asombro. Un silencio pétreo cayó sobre la mesa, la risa ahogada de sus compañeros apenas contenida. Uno de ellos tuvo que cubrirse la boca con la mano para sofocar una carcajada. Un rubor subió por el cuello de Alfarsi, coloreando sus mejillas. Sofía permaneció erguida, la bandeja descansando en su mano, la imagen de la profesionalidad impecable, esperando una respuesta que tardaba en llegar.
La explicación de Sofía. Sofía dejó la bandeja a un lado, sus ojos serenos posándose en Khalid. Sí, señora Al-Farsi, comenzó en un árabe fluido, su voz calma y resonante, entiendo perfectamente. Viví muchos años en Abu Dhabi, donde mi abuela, que era una lingüista apasionada, me enseñó el idioma desde pequeña. Para ella, cada palabra era un tesoro, y yo tuve el privilegio de aprender de la mejor. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, sin rastro de burla, solo una simple explicación. Khalid, que momentos antes parecía a punto de estallar, se encogió en su asiento. Sus amigos, con las mandíbulas ligeramente caídas, intercambiaron miradas de vergüenza y asombro. El aire se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, pero Sofía lo disipó con la naturalidad de sus palabras. No había reproche, solo la verdad desnuda. La tensión que había asfixiado la mesa se desinfló como un globo pinchado, dejando un vacío incómodo. Khalid tosió, su rostro un mosaico de colores rojizos. El silencio que siguió no fue de confrontación, sino de una realización vergonzosa. El arrepentimiento y la admiración. La voz del señor Al-Farsi, que antes había resonado con impaciencia, ahora se quebraba ligeramente. Señorita Vargas, comenzó, y la formalidad era nueva en sus labios. Deseo disculparme sinceramente por mi comportamiento. Fui inexcusable. Mi prisa y mi arrogancia me cegaron. No merecía su paciencia ni su profesionalismo. Su respuesta, su calma, me han enseñado una lección valiosa. Espero que pueda perdonar a este viejo tonto. Sofía, que se había preparado para cualquier cosa menos una disculpa tan genuina, sintió un nudo en la garganta. Señora Al-Farsi, respondió ella, su voz suave, no hay nada que perdonar. Entiendo que todos tenemos días difíciles. Él asintió, sus ojos, antes tan fríos, ahora reflejaban una profunda vergüenza. Se levantó de la mesa, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, deslizó una pila considerable de billetes bajo el salero. Eran más de $100. Por favor, acéptelo. Es lo menos que puedo hacer por la educación que me ha dado hoy. Con una última inclinación de cabeza, se dirigió hacia la salida. El gerente, que había estado observando desde la distancia con una mezcla de pánico y fascinación, se acercó lentamente, seguido por los otros camareros. Sus ojos, antes llenos de preocupación por el incidente, ahora miraban a Sofía con una admiración palpable. No había necesidad de palabras. La forma en que Sofía había manejado la situación, con gracia y sin perder la compostura, la elevaba en la estima de todos. Una sonrisa colectiva y respetuosa se dibujó en sus rostros, un silencio elocuente que valía más que cualquier aplauso. La lección aprendida. La brisa fresca de la tarde acariciaba el rostro de Sofía mientras cerraba la puerta del restaurante. Una sensación de plenitud y orgullo la embargaba. El incidente con el señor Al-Farsi, lejos de desanimarla, había solidificado su confianza. Recordaba la sorpresa en el rostro del hombre cuando le respondió en su propio idioma, la forma en que sus palabras, inicialmente mordaces, se habían transformado en un balbuceo de disculpas. Había mantenido la calma, la dignidad, y eso, pensó, era una victoria mayor que cualquier propina. Era la lección aprendida, no solo para él, sino también para ella, su valor no dependía de la percepción ajena. Las semanas siguientes lo confirmaron. Cada vez que el señor Al-Farsi regresaba al restaurante, su mirada buscaba a Sofía. Ya no había rastro de la arrogancia inicial. En su lugar, un saludo respetuoso, una inclinación de cabeza, y a veces, una sonrisa sincera que llegaba a sus ojos. Señorita Vargas, decía con una voz ahora suave, es un placer verla. La cortesía era palpable. Él había aprendido que las apariencias engañan, que la humildad es una virtud, y que la sabiduría puede encontrarse en los lugares menos esperados. Para Sofía, cada saludo era un recordatorio silencioso de su propia fortaleza y de cómo un momento incómodo se había transformado en un puente de respeto. La lección estaba clara, nunca se debe juzgar un libro por su portada.